A continuación les hablaré sobre la discriminación a los homosexuales en los Estados Unidos. Se puede decir que no hay mucho de qué hablar acerca de la discriminación a los homosexuales en los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos es uno de los países que más aceptación tiene hacia este tipo de congregación social. Asimismo, Estados Unidos se muestra como un país altamente tolerante a la diversidad de expresión, a la diversidad de culturas, y de la misma manera otorga distintas oportunidades a este tipo de grupos en condición de homosexuales. Bueno, pero en realidad no siempre fue así Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos es un país muy conservador desde sus inicios. Ya veremos el porqué y el por qué se dan estas discriminaciones hacia los homosexuales en particular. Pese a todas las leyes que se han hecho por parte de Estados Unidos como la más afamada en este último tiempo, que es la aprobación del matrimonio homosexual, han habido muchas repercusiones por parte de la sociedad hacia el Estado por esta medida en sí. Bueno, la realidad de Estados Unidos en sí es muy distinta. Para los homosexuales no podían mostrarse en sí lo que eran o lo que les gustaba, su tendencia, su perspectiva de el gusto, por así decirlo, sino fue hasta el siglo XX, debido a que estos eran perseguidos y los homosexuales buscaban evitar las repercusiones que iban a tener tanto legales como sociales, sobre todo las legales. El inicio de la homosexualidad en los Estados Unidos se puede decir que nace con los aborígenes de la misma zona. Una de esas culturas en específico, la Verdandage, sí, exactamente, esa cultura tenía como algo ético que personas del mismo sexo tengan relaciones. De hecho, el nombre de esa cultura, de esa tribu en particular, significa dos espíritus en un mismo cuerpo. Bueno, esta cultura se asentó en todos los Estados Unidos, desde la costa este a la costa oeste. Y aparte de esta, otra de las razones que influyeron para la homosexualidad dentro de ese territorio fue la demografía. Según estudios de la ABC News, en ABC Investigation, básicamente, estudios de estos afirman que mientras más demografía exista, mientras el aumento demográfico sea intenso, van a haber asimismo, en relación a la proporción, más digámoslo así, más factores que influyan en el pensamiento colectivo e individual. Entonces, dichos factores que, si nos damos cuenta, actualmente Estados Unidos es uno de los países con la demografía más alta. Si sumamos estas dos raíces, que es la cultura aborigen del lugar, suma a la demografía, vamos a obtener que un brote de homosexualidad no va a ser tan impredecible. Asimismo, cabe recalcar que la homosexualidad se lo cataloga también como una tendencia, como gusto simplemente, pero no hay que olvidarse de que pese a los rasgos demográficos que puedan variar por el pensamiento humano, también pueden variar por la genética o por cosas biológicas en general. Bueno, los inicios en Estados Unidos, como nos dicta la historia, Estados Unidos empezó siendo una colonia inglesa, específicamente de los exiliados por parte de la iglesia anglicana, que los sentían muy conservadores a los que ellos pensaban. Iglesia anglicana fundada por Enrique VIII en el siglo XVII. Los que fueron exiliados de Inglaterra por ser muy conservadores, que eran los protestantes, son enviados a Estados Unidos, donde formarían su colonia.
Y en ese lugar es donde se encuentra el choque entre los aborígenes, la demografía en aumento, más las migraciones que se hacían posteriormente a la colonización de Estados Unidos, que empieza a repercutir eso en la sociedad y se forma lo que es la discriminación. Ya que cuando hay un grupo minorista, por así decirlo, dentro de una sociedad, el grupo minorista debe acoplarse a lo que diga la sociedad o la sociedad lo terminaría atacando por ley natural. Bueno, los homosexuales, a partir del aumento de la demografía y este tipo de situaciones que se vinieron dando, fueron cada vez más discriminados y tuvieron una repercusión negativa en ellos, a tal punto que no solo eran discriminados privándoles de estar en lugares públicos, como actualmente según las leyes de ciertos estados en Estados Unidos, parece que van a implementar una nueva ley que va a establecer que los homosexuales, si estos son denunciados por alguien en un establecimiento, dichos homosexuales no podrán estar ahí. Bueno, remontándonos a la historia nuevamente, los homosexuales ya no solo estaban privatizados de estar en lugares públicos o eran mal vistos en la sociedad, sino que se implementaron leyes a partir de la edad colonial en las que establecían leyes contra la sodomía con los homosexuales, los cuales se traducían en que prácticamente no iban a poder tener relaciones si estos lo quisieran. Entonces, empezaba a crecer la discriminación y asimismo empezaban a sentirse rechazados por la sociedad. Y esto es lo que lleva posteriormente a algo conocido como la LGBT, o lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que termina siendo una organización de personas homosexuales que tratan de convivir para no sentirse aprisionados en esta sociedad. Bueno, estas organizaciones han formado distintas campañas como Dile No a la Homofobia, en la cual podemos citar a un anónimo que usó un seudónimo, Luis, que nos contaba acerca de su vida y cómo él tomó las cosas y cómo, más que todo, cómo se enfocaba la sociedad en él y cómo él veía la sociedad. Una de las cosas que él nos decía en la campaña Dile No a la Homofobia por parte del grupo LGBT fue que él nos contaba en primera persona que lo diré textualmente: no me sentía a gusto por cómo me veía la sociedad, me sentía rechazado y me sentía mal visto. Además, nunca le dije a mis padres sobre esta condición hasta la edad de 23 años. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, aunque con los padres siquiera, este chico con el seudónimo Luis no se siente a gusto con su sociedad y ni siquiera sabe cómo va a reaccionar la misma cuando él se sienta en la necesidad o en la oportunidad de decir lo que él siente y lo que le gusta. Entonces, ¿cómo ya con esto ya nos podemos ir dando cuenta cómo afecta una sociedad a un individuo homosexual? El individuo homosexual se siente retraído y lo que busca es formar parte de ciertos grupos que posteriormente van a repercutir en la sociedad. Es decir, que ya no solo la sociedad va a repercutir en el homosexual, sino los homosexuales van a repercutir esta vez en la nación, como dice nuestra pregunta de conocimiento. Al paso del tiempo, en 1950 se registró un 0.74% de índice de personas homosexuales, y este número se aumentó en el 2011 por un 3.7%. ¿A qué se debe su aumento? Resulta que una investigación en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, específicamente en el área de psicología, dictaban que este incremento se debe al exceso demográfico de Estados Unidos y a la vez de que este incremento demográfico atrae a personas que sienten cierto gusto por los de su mismo sexo y buscan pertenecer a grupos como los que ya había mencionado antes, los LGBT, etcétera, que
terminan haciéndose fuertes y ya las personas que quieren, por así decirlo, mostrarse al mundo qué es lo que sienten, buscan pertenecer a estos grupos y cada vez se van sumando más y más personas. Es más, puede catalogarse como una tendencia eso. Entonces se empieza a formar un conjunto de personas que empiezan a tener peso demográfico en los Estados Unidos, como ya vimos en el censo del 2011 que les dije, de un 3.7%. Bueno, a continuación también les voy a decir cómo repercute la tendencia homosexual, por así decirlo, en la sociedad estadounidense. Les voy a contar acerca de Ron Neuberg, de 48 años. Él lamentablemente murió en un accidente de tránsito. Su familia, en honor a él, decidió donar sus órganos. Esto, por un acto de buena fe, fueron a un hospital a donarlos. Todo estaba perfecto hasta que la hermana de ese extinto individuo les dijo que él fue homosexual. En ese momento le devuelven todos sus órganos y le dicen ya no se pueden donar. Pero estos están completamente sanos. Ahora, ¿qué nos puede decir esto? Que, como una pregunta de reflexión, podemos decir que puedo decidir sobre la vida de una persona, aún siendo médico, por mis estereotipos. Sinceramente, esto lo veo como un acto de egoísmo, desde mi punto de vista, puesto que le estoy privatizando una oportunidad de vida a otra persona por una creencia mía. Similar, saliéndome del contexto de la homosexualidad, similar a lo que dicen los testigos de Jehová sobre que no se puede donar sangre o no se pueden realizar transfusiones. Yo conocí casos de que ellos prefieren morir antes de recibir las transfusiones o de cambiar algún órgano en específico. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es limitando la oportunidad de vida de una persona por mis creencias. Y si tal vez pude haber salvado varias vidas o esa persona donando sus órganos le daba más esperanza de vida a ciertos pacientes, eso ya depende de cada uno, de lo que piense cada individuo. Pero no siempre, es más, nunca una persona debe dar sus derechos por encima de los demás. No puedo imponer mis creencias en la de los otros. Bueno, en conclusión, la sociedad homosexual, las congregaciones homosexuales se ven afectadas drásticamente por el pensamiento colectivo en los Estados Unidos. Pese a las libertades que estos tengan, a estar en una cultura que cada vez tiene más aceptación, sea como sea, los homosexuales se sienten oprimidos por los pensamientos, por así decirlo, republicanos actualmente para Estados Unidos, que son muy conservadores, que piensan que ellos son enfermos mentales o tienen alguna patología extraña, que los hacen sentir mal y rechazados, lo cual, como dijo el Papa Francisco, los homosexuales, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, no son bien vistos, pero ¿quién es uno para negarle las puertas? O sea, es decir, que nadie puede juzgar a nadie por su condición. Igual todos somos seres humanos, y asimismo, no importa si seas homosexual, seas negro, seas alguna raza distinta o tengas alguna discapacidad, sea como sea, tú eres un ser humano y tienes derechos igualmente. Pero todos tus derechos acaban cuando empiezan los de los demás. Gracias.